Hola a todos. Vale, seguimos con... Ahora vamos a ver vectores paralelos y perpendiculares. Después de haber visto ya las operaciones que se hacen con los vectores, lo último que vamos a ver de la parte de vectores es esto. Ya después, lo siguiente ya será meternos con las ecuaciones, ¿vale? De la recta. Entonces, esto es importante porque luego lo utilizaremos para hacer rectas, por ejemplo, que sean paralelas o que sean perpendiculares, ¿vale? Para eso hay que saber cómo obtener vectores que sean paralelos y perpendiculares a uno que nos hayan dado. Entonces, por ejemplo, lo que aparece aquí, que dos vectores son paralelos cuando tienen la misma dirección y para ello sus componentes tienen que ser proporcionales. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo divido una entre otra, es decir, la segunda entre la primera, me tiene que dar lo mismo que si del otro vector divido la segunda entre la primera. Eso quiere decir, por ejemplo, aquí tengo dos vectores y me preguntan si estos dos vectores, el v y el u, son paralelos. Pues divido la segunda coordenada del v, que es 2, entre su primera, que es 1, y veo si me da lo mismo que dividiendo la segunda del u entre la primera del u. ¿Vale? Como lo veis, si simplificamos esas fracciones, ¿qué me queda? Me queda que es 2 igual a 2. Por lo tanto, yo puedo decir que esos vectores son paralelos. ¿Vale? Muy fácil. Simplemente dividimos la segunda entre la primera y nos tiene que dar lo mismo en los dos casos. Si nos da lo mismo son paralelos, si no, no. ¿Por qué hacemos la segunda entre la primera? Porque como aparece aquí abajo, eso es algo que vamos a utilizar luego mucho. Porque así lo que estamos obteniendo es la pendiente de ese vector. Es decir, cuánto cambia el vector por cada unidad que avanzo hacia la derecha. Entonces, en el caso de arriba, en los dos, el vector v y u, cada pasito que voy a la derecha, aumento 2 casillas, 2 unidades hacia arriba en vertical. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, os he puesto aquí dos ejemplos para obtener la pendiente de esos dos vectores. El v, la pendiente que sería m de v, se escribiría así. ¿Qué tendría que hacer? Pues dividir simplemente su segunda componente entre la primera. Entonces ese vector, su pendiente es 1. ¿Vale? Luego esto de la pendiente ya lo veremos más adelante, ¿vale? ¿Cuál sería la pendiente del vector u? Pues sería segunda coordenada entre la primera. En este caso es 2. ¿Vale? Simplemente pues viendo que la pendiente del u es mayor que la del v, pues ya rápidamente puedo saber que el vector u está más inclinado hacia arriba que el v. ¿Vale? Pero esto tranquilos que esto lo iremos viendo cuando veamos las ecuaciones de la recta. Eso en cuanto a vectores paralelos. ¿Qué pasa con los perpendiculares? Que es un poco diferente. Para ello tenemos que aprender a hacer el producto escalar de dos vectores. ¿Eso cómo se hace? Pues multiplicando la primera componente de los dos vectores y sumando a eso el producto de la segunda. ¿Vale? Lo que tenéis aquí puesto. ¿Cómo haría entonces el producto escalar de v y u? Del ejemplo que tenéis abajo, pues sería multiplicando 3 por menos 1, es decir, la primera de uno por la primera del otro, más la segunda del primero por 3, que es la segunda componente del segundo. Y eso lo sumo. Entonces me daría 3 por menos 1, me queda menos 3, más 3. En ese caso, menos 3 más 3 me da 0. Y entonces yo puedo decir que v y u son perpendiculares. ¿Vale? Así es como se comprueba. Paralelos dividiendo segunda entre primera y tiene que darme lo mismo. Perpendiculares, tengo que hacer el producto escalar, que esto el año que viene, los que deis física, lo veréis más en profundidad. Pero ahora nos vale para saber que si ese producto escalar me da 0, es que también son perpendiculares. ¿Esto cómo lo vamos a utilizar nosotros? Pues lo que más nos van a pedir va a ser que me van a dar un vector y me van a decir, quiero otro vector que sea paralelo o otro vector que sea perpendicular. ¿Cómo hago el primero que sea paralelo? Pues simplemente, como ya hemos visto en las operaciones, el producto de un número por un vector,
Pues multiplicando cualquier número por un vector, ya visteis que me salían vectores que eran paralelos, que tenían la misma dirección. Os hago aquí dos ejemplos, que sería el vector u, que sería multiplicando 2 por v, que está aquí a la izquierda. Entonces, ¿qué me daría multiplicando 2 por v? Pues ya sabemos que multiplicando 2 por las dos componentes. Me daría 2 por 2, 4, y 2 por 1, 2. Lo voy a dibujar para que veáis que sí que sale paralelo. Me saldría 1, 2, 3 y 4 hacia la derecha y 2 unidades hacia arriba. Vale, ese sería el vector u. ¿Lo veis? Que salen, ¿vale? Son paralelos. El w, en este caso multiplicado por menos 1, que me daría el vector opuesto, ¿vale? De v sería el vector opuesto, y eso que me da, menos 1 por v sería menos 2 y menos 1. Voy a dibujarlo, ¿vale? Si este es el inicio, menos 2 hacia la izquierda y menos 1 hacia abajo. Ese sería el vector v, que como veis sigue siendo paralelo. Todos están situados, ¿vale? Lo que sería en rectas paralelas. Aunque el sentido sea hacia abajo, sigue estando en la misma recta paralelas. Y así es como sacamos vectores perpendiculares, paralelos, perdón, simplemente multiplicando por cualquier número. ¿Qué pasa para sacar vectores perpendiculares? Ya no es tan fácil, es un poquito más difícil. ¿Qué tengo que hacer? Invertir las componentes, es decir, la que es primera la pongo en la segunda componente y la que es la segunda la pongo en la primera, y le cambio el signo a una de las dos. Entonces, si tengo el vector v, tengo dos opciones. Poner 1 y 2 y cambiarle el signo, por ejemplo, al 1, perdón. ¿Vale? Cambiándole el signo al 1, entonces me quedaría el vector menos 1, 2. Vamos a ver, vamos a dibujarlo a ver si es verdad que son perpendiculares. Menos 1 sería una unidad hacia la izquierda y 2 hacia arriba. Y como podéis ver, el vector v y el u son perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados. ¿Vale? ¿Qué pasa si lo hago cambiándole el signo a la otra componente? Siempre las invierto, es decir, el 1, 2, y ahora le tengo que cambiar el signo a la otra, que sería en este caso el 2. Me vale cualquiera de las dos opciones. Los dos vectores que me salgan van a ser perpendiculares. Le cambio el signo a la primera o a la segunda, no importa. Voy a dibujar el w, que sería una a la derecha y 2 hacia abajo. Y me quedaría eso, que como veis, aunque vaya hacia abajo, sigue siendo perpendicular al vector v. Vale, voy a hacer las comprobaciones que no las he hecho antes. Comprobación de si son paralelos arriba. ¿Qué tenía que hacer? Dividir segunda componente entre la primera y ver si me daba lo mismo. Con el vector u, la segunda es 2 y la primera es 4, pues sí, 1/2 y 2/4, si lo simplifico me da lo mismo. Voy a ver qué pasa con el w. El w sería menos 1 entre menos 2, ¿vale? Que lógicamente también se cumple. Por lo tanto, serían vectores paralelos. Vamos a comprobar los de abajo. ¿Qué tenía que hacer para comprobar si dos vectores eran perpendiculares? El producto escalar. En este caso de v por u primero, vamos a ver eso, que sería 2 por menos 1, ya eso le sumamos 1 por 2. Eso me va a dar menos 2 más 2, que efectivamente es 0. Por lo tanto son perpendiculares. Lo compruebo con el w. Me quedaría 2 por 1 y a eso le sumo le sumo 1 por menos 2. Pues 2 por 1 es 2, menos 2 me da 0 también. Por lo tanto, también son perpendiculares.
¿vale? Y así estaría. Ya veréis, esto luego lo iremos viendo más en profundidad cuando entremos a las rectas, que ya es el siguiente vídeo que os subiré, ¿vale? Y ya la siguiente parte del tema. Venga, un saludo.